la salud básicamente dependía de la cantidad de agua que se tuviera en tejido, entonces entre mayor cantidad de agua, mejor funcionaban los tejidos. En la actualidad sabemos que eso no es correcto y conforme pasa el tiempo, pues van saliendo más personajes. En este caso, uno de los que más sobresale también es el de Hipócrates de Cos. Hipócrates de Cos. Adriana, ¿puedes apagar tu audio? No, hipocrático. En el caso del método hipocrático, ¿cuál sería la principal función del método hipocrático? Mencionábamos que era determinar los pasos para realizar una actividad, ¿vale? En este caso, el método hipocrático se aplicaba en la medicina, en la facultad de medicina, se dice que es la primera facultad de medicina racional, es decir, que todo lo que se estudiaba acerca de medicina eran bases teóricas, nada experimental, ¿ok? Y de ahí, pues nos vamos a la fisiología, que en esos tiempos se decía que la fisiología era saber que el cuerpo estaba en equilibrio y que el cuerpo en equilibrio era salud, y que la salud dependía de 4 humores, que eran aire, fuego, tierra y agua. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, pues ya tenemos a Aristóteles en los años 300, y mencionamos que el principal aporte de Aristóteles es realizar una clasificación de los seres vivos, ¿vale? Se tenía información médica, pero todo lo que se tenía era sobre animales, sobre órganos de animales. Entonces Aristóteles lo que hace es que clasifica y dice, pues sí, hay órganos que son o que están presentes también en el humano, pero que no tienen las mismas características. Y el principal experimento que él realiza, pues es con médula espinal. Él, por ejemplo, decía que la médula espinal solo servía para conectar vértebras, no tenía ninguna otra función. Pasa el tiempo y ya hacia el año 137 después de Cristo, pues tenemos a Galeno. Galeno sí fue médico, Galeno logra demostrar como tal que los músculos sí estaban controlados por la médula espinal. Galeno sí mencionaba la existencia de fibras nerviosas que inervaban a músculos de forma específica y que desencadenaban respuestas sobre ciertas estructuras. Y automáticamente Claudio Galeno da entrada a los libros de anatomía comparativa, en los cuales pues se podía demostrar que entre animales y personas se tenían órganos similares, pero las funciones podrían cambiar, ¿vale? Además de ello, otro de los experimentos, o bueno, de los aportes que hace Galeno, es que en la sangre, sí, Ochi, ya habíamos quedado que sí. En la sangre mencionábamos que esta pasaba a través de algo que se conocía como poros. En ese tiempo a las aurículas todavía no se les conocía como tal, sino como poros que permitían el paso de la sangre. Y se decía que bajo la experimentación que realizaba Galeno, rescata la información de la medicina, cerca de 1500 años de información, y automáticamente los guarda o los describe en 7 libros que fueron los 7 primeros libros de fisiología, en los cuales pues se tiene toda la información previa de lo que era la medicina, sin experimentación, ¿vale? Conforme vamos avanzando, bueno, tenemos en la Edad Media, pues viene el imperio, la caída del Imperio Romano. Recordemos que Galeno era de los principales romanos como exponente del área médica. Viene la alquimia, que es el desarrollo de las ciencias químicas, pero además aparece Roger Bacon. Bacon es muy importante porque Roger Bacon desarrolla el uso del método experimental. En la actualidad, para el área de fisioterapia, el método experimental que desarrolló Robert Bacon para todas las áreas de ciencias de salud, ¿cómo se le conoce en el área de fisioterapia? Ustedes ya llevaron historia de la fisioterapia. ¿Cuál es el método experimental de Bacon en fisioterapia? ¿Cómo se representa en fisioterapia? ¿Alguien? Es el MIF, que es el modelo de intervención fisioterapéutica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mencionamos, Roger Bacon dice, ok, la medicina está chévere, pero son solamente puras teorías. Entonces tenemos que desarrollar un método que permita experimentar a todos y que les permita confirmar sus teorías. Y ese método, pues en la antigüedad se decía que era observar, realizar una hipótesis, experimentar, generar una teoría o bien una ley. En la actualidad, pues los métodos experimentales ya, en el caso de fisioterapia, pues es el MIF, que te dice que
realices una historia clínica, explores, evalúes, valores, diagnostiques, trates, revalores y des un alta. Si tú no sigues esos pasos, lo que puede pasar es que tu paciente no tenga una mejora. Ejemplo, si tú vas a la práctica clínica, vamos a seleccionar a alguno de ustedes, a ver quién es el afortunado. Kevin Beristain. Si Beristain está en la práctica clínica, Beristain, te toca irte al hospital militar, allá tenemos a la teniente coronel Almadelia. Almadelia siempre se hace cargo de todos los practicantes, pero Almadelia es muy especial. Almadelia llega y te dice, ¿qué crees? Llegó el cabo fulano de tal, tiene 24 años, tiene dolor de rodilla, y se lo voy a dejar a Kevin. Kevin, ponle frío en la rodilla para que se le quite el dolor. La pregunta es, Kevin, ¿qué vas a hacer con ese paciente? Pues aquí es donde aplicaría ese modelo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nada más me dio la indicación de ponerle frío, pero pues yo sé que tendría que primero aplicar el modelo para ver si en realidad sí es correcto poner el frío o a lo mejor poner otras alternativas. Pero es la teniente coronel, es la responsable del área, es la jefa a cargo de fisioterapia en el militar. ¿Qué haces? Pues si me lo dice ella, se lo aplico. Si te dice, ¿se lo aplicas? ¿Solo porque lo dice ella? Beristain. Pues sí, ¿Vas a hacer que... ¿Mande? ¿Mande? Vas a hacer que Roger Bacon salga de su tumba ahorita. El puro coraje. ¿Qué haces, Beristain? Rápido, ¿lo aplicas o no lo aplicas? Pues yo sí aplicaría el modelo de intervención terapéutica. Porque independientemente que sea la jefa del área, Roger Bacon se partió la cabeza en 1000 pedazos para sacar este modelo. Este modelo es aplicado para toda el área de ciencias. Cualquier ciencia, ya sea ciencias de la salud o ciencias matemáticas, todas tienen un método experimental a seguir. Si este personaje hizo todo para desarrollar un método, pues aunque existan muchos niveles o muchos grados, yo no me puedo saltar pasos. Si Kevin dice, yo lo tengo que poner porque es la teniente coronel, pues no, porque si haces algo mal, al que le quitan la cédula es a ti, no se la quitan a ella. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que Almadelia le hubiera dicho, ¿sabes qué? Toma tus cosas y vete. ¿Por qué? Porque no seguiste las reglas de tu carrera. O sea, la regla es, haz tu MIF, y si tu MIF dice que le tienes que poner frío, lo pones. Y entonces ahí estás demostrando tu criterio propio, si estás formado realmente o pasaste de noche en la facultad. ¿Por qué? Porque tú sabes que la formación indica que debes seguir un método experimental. No solo es poner lo que te dicen, es analizar por qué lo vas a poner y confirmar que se tenga que aplicar eso, ¿no? Y entonces después tenemos a Paracelso. Paracelso desarrolla la química fisiológica. Paracelso es de los primeros experimentos llevados a cabo también en química. Y finalmente en el Renacimiento, uno de los que sobresale también en mayor medida en 1545, pues es Andreas Vesalius. Vesalius, ustedes lo vieron en anatomía. Vesalius nos habla principalmente de un descubrimiento básicamente que realiza en las estructuras. Vesalius, además de la interpretación moderna de estructuras anatómicas, descubre las famosas válvulas de Vesalius. Las válvulas de Vesalius son las válvulas que se localizan a nivel de las venas, ¿vale? Son válvulas pequeñitas, pero muchísimo, muy importantes. ¿Por qué? En la antigüedad no se sabía cómo es que la sangre retornaba al corazón, pero bajo la experimentación que realiza Vesalius, pues se dan cuenta que en las venas existen estas pequeñas válvulas de Vesalio y que son válvulas que permiten el cierre de los vasos como tal, en este caso del cierre de la válvula, permite o impide más bien el paso de sangre. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en el que la sangre llena a la arteria o a la vena y si esta válvula no se cierra, pues se sigue llenando. ¿Y qué pasa si tengo mucha sangre acumulada? Se puede coagular y si se coagula, ¿qué puede generar? ¿Qué creen que genere? ¿Conocen las varices? Tengo muchas chicas en este grupo. ¿Qué son las varices?
Es como acumulación, son como coágulos de sangre que se atoran en las venas, ¿Ok? ¿no? Esa acumulación de sangre, ¿no? ¿Quién tiene varices? ¿Qué pacientes son las que tienen varices? ¿O qué mujeres son las que presentan varices? ¿Quiénes son las mujeres que principalmente presentan varices? ¿Cuál es la característica? Las personas que tienen insuficiencia venosa. ¿Ok? Personas que tienen insuficiencia venosa. ¿Y por qué tienen insuficiencia venosa? Por hipertensión. No necesariamente. La insuficiencia venosa la tienen todas ustedes que están ahorita aquí conectadas. ¿Por qué tienen insuficiencia venosa? Porque han estado sentadas, ¿qué quieren? 7 clases, vamos a ponerlo así. Toda paciente que no realice actividad física tiene insuficiencia venosa, ¿vale? Y lo pueden ver en sus mamás cuando están lavando los trastes, o supongamos que el día 24 que hubo fiesta, el otro día que se ponen a lavar todo el trasterío. Están como 2 horas paradas. Si ustedes se dan cuenta, en sus tríceps urales se inflaman demasiado y hasta se marcan muchísimo las venas, ¿vale? Ahí ya hay insuficiencia venosa. La insuficiencia se da por falta de actividad física. Entonces, ¿qué pasa? Se dice que cuando existe falta de actividad física, la sangre ya no retorna, solamente se acumula, ¿vale? Se estanca. Y entonces por eso las piernas les pesan mucho, sienten muy calientes las piernas, sienten como que les queman, se cansan demasiado, les arden las plantas de los pies, y entonces dice, ya tengo insuficiencia venosa, ya me salieron las varices. Se menciona que la importancia de las válvulas de Vesalio es que cuando las pacientes tienen insuficiencia venosa, las válvulas se tapan, se cierran. Cuando la paciente comienza a realizar ejercicio físico, las válvulas de Vesalio se abren y eso permite que la sangre retorne nuevamente al corazón. Por eso en fisioterapia hay algo que se conoce como ejercicios de Burger-Allen, ¿vale? Los ejercicios de Burger-Allen es estar sentada en una silla y realizar movimientos de dorsiflexión con los pies, de tal manera que tú sientas la tensión y el bombeo en tríceps urales. Eso lo que está haciendo es que está activando la apertura de las válvulas de Vesalio a nivel de las venas y eso ayuda a que la sangre pueda retornar nuevamente a la circulación sanguínea. De no hacerlo así, pues la sangre se queda acumulada, si se acumula se hace coágulo, si se hace coágulo se hace trombo, si se hace trombo se hace émbolo y automáticamente pues eso es lo que va causando la formación de varices grado 1, grado 2 o grado 3, que es cuando ya se ven los abultamientos directamente en las piernas, ¿vale? Entonces de ahí la importancia de las válvulas de Vesalio. Si estas se atrofian, se acumula en la sangre y puede generar esta insuficiencia. Si realizas ejercicio, activas a las venas, a las válvulas, perdón, y estas permiten ese intercambio sanguíneo. ¿Hasta aquí van conmigo? Sí, profe. Sí, profe. ¿A quién más tenemos? Vamos a tener a William Harvey. Harvey es considerado como el padre de la fisiología. ¿Por qué? Porque él fue el primero en realizar experimentos y se dice que sus primeras aportaciones fueron hacia la circulación sanguínea. Básicamente, dentro de las aportaciones que realiza, pues es la deducción de la existencia de los capilares. Recordemos que los capilares son vasos de menor calibre que se localizan entre las arterias y las venas y que además permiten a nivel alveolar realizar el proceso de hematosis. La hematosis es el intercambio de oxígeno de dióxido de carbono por oxígeno, ¿vale? Y entonces después de Harvey tenemos a Van Helmont, ya que Harvey dice, ok, están los capilares y los capilares van a permitir hacer ese intercambio, la pregunta es, ¿bajo qué premisa se da ese intercambio o qué características tienen esos gases para que se dé ese intercambio? Y entonces tenemos a Van Helmont. Van Helmont, que lo conocemos como el Hortus Medicinae, y pues emplea básicamente por primera ocasión el término de gas y describe las propiedades del dióxido de carbono. Básicamente Van Helmont viene a desencadenar y a darnos información acerca de todos los gases y todas las características que tiene el sistema respiratorio. Hasta 1628, pues nosotros encontramos la función del corazón, que ya fue descrita como tal y que viene a ser reforzada por los experimentos de McPiggy.
Malpighi realiza experimentos sobre los capilares directamente en pulmones de la rana y refuerza los experimentos realizados por Harvey. Se menciona que el único padre de la fisiología es Harvey. Repito nuevamente de Malpighi, que anteriormente cuando les preguntaba me decían que Malpighi era padre de la fisiología. No, es quien contribuye al experimento del padre de la fisiología, que fue Harvey, contribuye al experimento de capilares en otra especie, pero viene realizando el experimento igual, ¿vale? Y después nos vamos al estadio barroco. ¿Qué pasa en el barroco? En el barroco, pues nosotros vamos a tener a Marco José Salgado, es mexicano, ¿vale? Marco José Salgado fue médico que se fue a realizar una estancia al extranjero y que en el extranjero pues aprende toda esta parte del método experimental. Básicamente Marco José Salgado realiza el primer tratado de fisiología, lo que conocemos como el Cursus Médicos Mexicanos, y que en este primer tratado pues estandariza cuáles son los pasos a seguir para realizar una práctica en el área médica. En el caso de Marco José Salgado, pues se menciona que trae ya las ideas del desarrollo del laboratorio, pero von Haller es quien por primera vez pues ya realiza un tratado formal de la fisiología a nivel mundial, ¿vale? Entonces Marco José Salgado realiza su primer tratado de fisiología en México y von Haller ya realiza el primer tratado de fisiología a nivel formal para todas las ciencias fisiológicas. ¿Qué es lo que pasa? A von Haller se le considera como el padre de la fisiología moderna. Anteriormente preguntaban, ¿es lo mismo el padre de la fisiología que el padre de la fisiología moderna? No. El padre de la fisiología fue el primero en realizar experimentos y en confirmar una teoría. Von Haller lo único que hace es que establece las normas bajo las cuales se pueda desarrollar la práctica experimental ya en las ciencias fisiológicas. Por eso se dice que otorga y desarrolla el primer tratado formal de la fisiología. ¿Vale? ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Ahora, ya en la etapa del romanticismo, que más o menos va en relación con la revolución industrial, si lo ubican un poquitillo, dentro de los años 1800 a 1845, un poquito más, pues vamos a tener a otros personajes, principalmente a Matteucci. Matteucci no es considerado como padre de la fisiología porque igual solo hizo pocos experimentos, pero ya no desarrolló más allá su tema. En el caso de Matteucci, él descubrió que si lesionabas un músculo, este era considerado como la fuente de electricidad. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Matteucci? Uno de los experimentos de Matteucci era que los perros generaban lesiones a nivel de la columna vertebral y a nivel muscular principalmente. Y entonces él decía, los perros caminan muy bien, pero cuando tú los lesionas, cuando tú les cortas un músculo, los perros dejan de caminar. Entonces les estás cortando la fuente de energía, de corriente eléctrica que tienen para que puedan caminar. Cosa que en la actualidad pues sabemos que era el potencial de acción que viajaba a lo largo de los nervios. Pero bueno, Matteucci decía, si tú lesionas un músculo, automáticamente le estás quitando la fuente de energía porque ya no caminan los animales. Y entonces solo se quedó hasta ahí. Müller retoma en Alemania ese experimento y a Müller se le nombra como padre de la fisiología alemana. Fue el primer alemán en desarrollar experimentación en fisiología, realiza investigaciones electrofisiológicas, pero lo que Haller hizo para la fisiología fue contribuir con el desarrollo de la teoría de la energía específica de los nervios. La teoría de la energía específica de los nervios te dice que toda fibra nerviosa es capaz de conducir corriente eléctrica a lo largo del cuerpo humano, ¿vale? Y que dependiendo la estructura a la cual esté inervando, pues la respuesta va a ser directamente proporcional. Es decir, si yo inervo a bíceps, isquiotibiales, pues lo que yo puedo obtener es tal vez una respuesta flexora o extensora, ¿no? Dependiendo las funciones que yo esté buscando. Y entonces, ¿qué pasa? Dicen, ok, Müller, el primer alemán, retoma los experimentos de Matteucci, genera una teoría, pero no realiza experimentación completa, solo me está dando teorías. No ha realizado experimentos al 100%. Entonces viene Raymond. Émile Du Bois-Reymond es considerado como el padre de la electrofisiología. ¿Por qué? Porque Raymond ya realiza experimentos y
ya Raymond deduce las características del potencial de acción. Anteriormente me decían, bueno, ¿cómo si Müller hizo las teorías o realiza investigación en electrofisiología? Raymond es considerado como el padre, porque repito, Müller sacó toda la teoría de la electrofisiología y Raymond realiza la experimentación sobre electrofisiología. Entonces, automáticamente, pues sí, aunque los dos hayan hecho sobre la misma rama, cada uno dio su aporte. Uno da la parte teórica, que fue Müller, y Raymond, pues ya confirma todas esas teorías, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Van conmigo? Todo bien. Bien. Sí, profe, todo bien. Todo bien, profa. Vale. Ahora viene la pregunta, ¿cuántos potenciales de acción se tienen en el cuerpo humano, Chávez? Pues no sé, muchos. ¿Cuáles? Pues no sabría decirle. ¿Vieron en biología celular? Algunos. ¿Cuáles vieron en biología celular? Pomposo, ¿cuáles vieron en biología celular? Puede ser el de las neuronas, el del músculo y el del corazón. Muy bien, Pomposo, gracias. Anoten, por favor, su nombre antes de que se me vaya a cerrar, porque veo que ya se están conectando otros apenas. Anoten rápido su nombre y ya no vuelvo a pasar lista. Anótense rápido, por favor. Muy bien, Pomposo. Nervioso, celular, en este caso, Pomposo nos dice muscular porque es de músculo y es de neurona, ¿vale? Entonces se conoce como celular porque recordemos que tenemos células musculares y células neuronales, entonces es lo mismo que potencial celular. Y el potencial cardíaco. ¿Ya se anotaron todos? ¿Ya están? Vale. Ahora, de esos tres potenciales de acción que tenemos, nervioso, celular y cardíaco, de acuerdo a la pandemia que estamos viviendo, ¿cuál creen que es el que en la actualidad se revisa más para diagnosticar de forma adecuada a los pacientes post-COVID? ¿Cuál? ¿El nervioso? No. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sea el nervioso? Bueno, es que sabía que el post-COVID o el long COVID estaba dando mucho disautonomía y como es un trastorno del sistema nervioso autónomo, lo relacioné con eso. Pero post-COVID, no COVID. Incluso por el mismo COVID, ni siquiera... Sí, les hace- post-COVID. O sea, el síndrome post-COVID era como así, daba Pero- un tipo de disautonomía. Pero la parte esta nerviosa, la disautonomía como tal, es como efecto secundario. Más allá de eso, ese todavía es como leve, digamos. Más allá de eso, ¿qué es lo más importante en el paciente post-COVID? Marco, adelante. No estás mal, está correcto, pero antes de lo nervioso hay algo más importante todavía. Marco. ¿Sería el cardíaco? Exacto, ¿vale? ¿Qué está pasando? Muchas veces dicen, pues es que ya es post-COVID, lleva la rehabilitación respiratoria y que camine y ejercicios respiratorios. Y la pregunta es, ¿ese paciente cómo quedó a nivel cardíaco? Si ustedes han leído un poquito de la pandemia, ya hay artículos indexados que refieren que la principal secuela que dejó el COVID son enfermedades de tipo cardíaco, ¿vale? Y esas enfermedades cardíacas pueden ser arritmias, taquicardias, principalmente arritmias en muchos de los pacientes post-COVID. Se dice que está confirmado en pacientes mayores, pero no se exenta a la juventud y tampoco a pacientes adulto joven. Es decir, si fue un post-COVID de 40 años, también puede tener alteraciones. Si fue un post-COVID de 20, 18, que conozco ya muchos, también tienen alteraciones cardíacas. Y es increíble porque los post-COVID de 18, de 20 son mucho más
evidentes en sus enfermedades cardíacas que todavía un adulto mayor. Da más síntomas en un adulto joven que en un adulto mayor. Y entonces, con base en ello, bueno, dice que el potencial cardíaco. ¿Qué es un potencial? Potencia tiene que ver con energía, ¿no? Acción tiene que ver con que genera algo. Entonces, se menciona que es una corriente eléctrica que tiene como finalidad desencadenar una respuesta. Y entonces, ese potencial cardíaco se menciona que se tiene que estudiar, ¿no? Se tiene que estudiar en los pacientes. ¿Cómo voy a estudiar a esos pacientes? ¿A través de qué? De un electrocardiograma, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué hace el electrocardiograma? ¿Cómo estudia el potencial de acción? ¿Por qué se dice que el experimento de Raymond en la actualidad es algo de lo que se sigue utilizando? ¿Qué hace el electrocardiograma? ¿Cómo es que se supone que el electro? Adelante, Marco. Según yo, mide algunas ondas que emite el corazón. Creo que son las... eran la Z, la K, R y S. ¿Y cómo es que las mide? ¿O qué son esas ondas, más bien? El potencial que pasa por los diferentes puntos del corazón. ¿Cuáles puntos? Ayer lo dijo, era Ayer lo dije, exacto. ¿Son estímulos? Van der... Sí, son estímulos que pasan por diferentes partes del corazón. ¿Cuáles son esas partes del corazón que mencioné ayer? ¿Quién estuvo ayer? De los nódulos sinusales, auriculoventriculares y todo eso. De los nodos, ¿no? Hablábamos de que tenemos al corazón, son 4 partes del corazón, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. De esas 4 partes del corazón, vamos a tener, lo voy a dibujar más abajito para que lo puedan. ¿Vale? De esas 4 partes del corazón, pues se menciona que voy a tener aquí al nodo sinusal, o también conocido como nodo auricular, o nodo atrial, ¿vale? Después vas a tener a tus 3 fibras, media, intermedia y lateral, o de Tabara, de Torelli, de Weckenbach, ¿no? Y de ahí todas llegaban a que se conocía como ¿qué? Como nodo marcapasos, ¿no? Nodo de retraso, ¿no? O nodo interauriculoventricular. ¿Sí van hasta ahí conmigo o no? Vale. Entonces, estos haces son también conocidos como haces interauriculares o haz lateral, haz intermedio, haz medial o Torel, Taguara y Weckenbach, el que se quieran aprender. Después del nodo interauriculoventricular viene la rama de His o haz de His, ¿no? Y del haz de His ya vienen las fibras de Purkinje, ¿no? Las fibras de Purkinje. El compañero nos dice, registra el potencial de acción hacia su paso por diferentes puntos. Así es, llega un potencial de acción aquí, se propaga una rama, otra rama, hasta que llegan al nodo de marcapasos. Del nodo marcapasos por el haz de His, y de ahí hacia las fibras de Purkinje, pum, 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 hasta propagarse. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener, mencionábamos, un electrocardiograma, ¿no? Una de las partes del electrocardiograma que me refieren cómo va pasando el potencial de acción en el corazón quedaría de la siguiente manera. Acá, sube, baja, sube. Onda P, onda Q, onda R, onda S y onda T. La onda P es cuando pasa por el nodo sinusal. La onda Q es cuando pasa por los haces interauriculares. La onda R, es cuando pasa por el nodo marcapasos. La onda S es el haz de His. Y la onda T es cuando pasamos por las fibras de Purkinje. Y entonces, ¿qué pasa?
Si mi paciente llega a tener la ausencia de esta rama y te dice, ¿sabes qué? Esa no está presente, entonces tu potencial viene así. Viene la P, viene la Q, R no está, baja, inmediatamente viene T. Entonces te dice, tienes P, tienes Q, pero R no está, después te vas a S y otra vez encuentras a T. ¿Qué pasa? No tengo a la onda R. ¿Dónde se está presentando el problema cardíaco? En el nodo marcapasos. En el nodo marcapasos. ¿Y qué podría tener mi paciente si es el nodo marcapasos? Arritmia, taquicardia o bradicardia. ¿Qué es una arritmia? Primero, arritmia mencionamos A sin ritmo, ritmicidad. Hay una alteración de la frecuencia cardíaca. Recordemos terminología. A sin ritmo. Taquicardia. El término taqui es prolongado. Eso lo vieron en anatomía. O largo. Entonces quiere decir que la frecuencia cardíaca se prolonga. Y una bradicardia, bradi es corto. Quiere decir que la frecuencia cardíaca se acorta, ¿no? ¿Cuál de las tres tendría mi paciente? ¿Arritmia, taquicardia o bradicardia? Bradicardia, ¿no? ¿Por qué? Porque se está perdiendo la onda R. Se está perdiendo la onda, pero te está diciendo que específicamente el nodo marcapasos. Porque tal vez hay fracciones en las aurículas, pero en los ventrículos no, porque el marcapasos es el que da el paso para las contracciones de los ventrículos. Por eso, entonces, ¿qué tendría? Una arritmia, ¿Por qué? porque justo la R es la que no está marcando. Entonces, Pero acá, la compañera que decía que no permitía el paso, ¿quién era? Yo, Montserrat. Montserrat, por eso, no permite el paso, estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Pues yo digo que braquicardia porque pues no daña el nódulo sinusal, que es a las aurículas. Entonces supongo que sí empieza un estímulo, pero no lo continúa. Ojo, bradicardia, no bradi, con D. Ojo, Perdón. La arritmia es da una frecuencia, se para, otra frecuencia, se para y otra frecuencia. La taquicardia es hace una frecuencia, se prolonga, baja. Hace una frecuencia, se prolonga, baja. La bradicardia es vienen chiquitas. Pum, 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 pum. Si te das cuenta, aquí nunca para. Si te das cuenta, aquí nunca para. Donde se ausentan es donde. en la arritmia. En la arritmia. ¿A qué voy con esto? Si es nodo marcapasos, como bien lo mencionó su compañera, marcapasos. Este puede tener a lo mejor 3 milímetros de longitud, este 1 milímetro y este 4 milímetros. Esta corriente puede llegar más rápido o esta puede llegar más rápido y esta tarda en llegar. Se dice que es nodo marcapasos porque tiene que esperar la llegada de cada potencial a través de las 3 ramas. Como recibe la llegada de las 3 corrientes, hasta que tenga las 3 corrientes, ya suelta el potencial de acción. Si este falla, ¿qué es lo que va a pasar? Que la corriente, si llega del lado lateral, se puede pasar solita. Y entonces, ¿qué está pasando? Puede generar una arritmia, ¿por qué? Porque tantito pasa corriente, luego deja de pasar, luego vuelve a pasar, luego deja de pasar, ¿vale? Si fuera alguna de las otras estructuras, puede ser taqui o bradi sin problema, porque lo que está haciendo es que se está alargando o se está cortando, nunca se ausenta. En el caso de las arritmias, cuando hablamos del nodo marcapasos, sí hay ausencias porque como te lo dices, marcapasos. Si este no lleva el control, pueden estar pasando frecuencias y pueden no estar pasando frecuencias. Entonces, por eso se dice que cuando tengamos un daño en R, normalmente la alteración presente es una arritmia, ¿ok? ¿Hasta aquí va quedando claro? ¿Todos van conmigo o ya los perdí? Sí, por favor. Muy bien, profe. Vale. ¿Por qué es importante esto? Porque mencionábamos, este es el ejemplo del uso del potencial de acción cardíaco. En algún momento decían, bueno, pero ¿por qué lo tenemos que recordar? Porque gracias a Raymond, pues se crean las bases para poder explorar el potencial cardíaco. En la actualidad,
todos los pacientes post-COVID necesitan un electrocardiograma para verificar qué tan mal quedó su corazón. En algún momento dicen, ¿por qué? Pues si el COVID le afecta a los pulmones. Pues sí, afecta a los pulmones, te deja sin oxígeno, pero ¿qué estructura se encuentra en medio de los dos pulmones a nivel del mediastino? El corazón. El corazón. ¿Y quién es el que está recibiendo esa sangre oxigenada? El corazón. Y si la sangre no lleva oxígeno, esa sangre que llega al corazón no lo está nutriendo. Y entonces el corazón, como secuela importante, tiene esta alteración, principalmente las arritmias, ¿vale? Entonces, he ahí el por qué teníamos que mencionar esta parte de potencial de acción cardíaco. Ahora, en algún momento dicen, bueno, pero a mí ¿de qué me interesa saber que existe el electrocardiograma? ¿Te interesa? Porque te puede llegar un paciente y te dice, aquí está mi electro, vine a que me rehabilitaras porque soy paciente post-COVID. Pues checa rápidamente el electro. Esta figurita que te estoy mostrando aquí se va a presentar como 80,000 veces. Entonces tienes que verificar cada figurita y checar que estén presentes todas las ondas. Con una figurita de estas, que tú no veas alguna de las ondas, automáticamente ese paciente tiene un problema. ¿Qué es lo que haces? Identificas, ¿sabes qué? En la parte que me trajiste de tu electro no tienes R. Entonces, vete con tu cardiólogo, que te cheque y después regresas con nosotros. Esa es la finalidad de que ustedes conozcan toda esta parte médica, ¿vale? Por eso somos fisioterapeutas, si no, les decía que se cambiaran a cultura física, que ahí no tienen nada de las bases médicas. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, profe. ¿Todo bien? Sí. Vale. Me parece que ya es hora, entonces lo dejamos hasta aquí. Comiencen a leer, por favor. Ya terminamos. Rápido, lo menciono, ya para que se vayan. Ya habíamos mencionado algunas cosas al inicio. En el caso de Helmont, el impulso nervioso, que básicamente nos da las características del impulso nervioso, que es la corriente que viaja por una fibra nerviosa. Si no viaja por fibra nerviosa, no se le considera impulso nervioso. Nageli, que nos habla de evidencia sobre la membrana celular, básicamente Nageli trabaja de la mano con Fick. Recordemos a Fick en biología celular, lo vieron con el desarrollo de la ley de Fick, o lo que se conoce como la ley de difusión. Pues ya nos va a sacar, si nos saca ya no entramos, ¿va? Y finalmente Claude Bernard, que ya habíamos visto los experimentos, es conocido como el padre de la medicina experimental, el padre